Ingrid y estás escuchando Explorando Mundos con el Principito, junto a Micaela, Alba y por supuesto Saeli. Hola, en este podcast cada semana vamos a hablar de una obra diferente y vamos a reflexionar un poco sobre ella. Y en esta semana vamos a hablar del Principito y su universo mágico. Bueno, como ya sabemos, este libro del Principito está escrito por Antoine de Saint-Exupéry, que no solamente nos da enseñanzas para los niños, para el público de los niños, sino también para los adultos. En esta oportunidad vamos a ver el primer rey, que fue uno de los primeros en ver al príncipe. Bueno, vamos a compartir qué mensaje nos dejó esta obra, desde cuánto lo leímos, personajes favoritos y por qué nosotros lo recomendamos. Así que comenzamos. Yo lo leí la obra por una amiga en secundaria que me explicó cómo era el libro y yo lo tomé por curiosidad. Entonces empecé a leerlo y me quedé atrapada en el libro porque aunque tenga las palabras muy simples, significó mucho. Bueno, yo tengo que confesar que llegué muy tarde a leer El Principito, porque siempre veía que todos a mi alrededor hablaban del libro y yo como que pensaba, no, yo creo que ese libro es como para niños, no creo que me guste, y no le di la oportunidad hasta que me tocó leerlo y me encantó el significado del mensaje que deja. Bueno, yo lo encontré en la casa de mi tía más o menos cuando tenía 10 años. Lo leí, pero no entendí muy bien el mensaje que me quería transmitir. Ya años después, hace poco, lo volví a encontrar, lo volví a leer y me di cuenta y le tomé más importancia a las pequeñas frases y acciones que hacía el Principito, que yo de niña no entendía. Bueno, en mi caso fue a través de mi hermano, que sí me hacía leer muchas obras y justo coincidió que me hizo leer El Principito. Y al principio como lo tomé como obligación, pero poco a poco se convirtió en una de mis obras favoritas. Bueno, lo que a mí más me gustó del libro es que puede parecer un libro lleno de inocencia o frases muy simples, pero en el fondo hay algunas que realmente te llegan a chocar. Y a mí hay una que me gustó, que fue: lo esencial es visible a los ojos. A mí me encantó porque pensé en cómo en una frase con palabras tan simples puede dar a entender algo tan profundo. A mí me gustó bastante. Sí, esa frase probablemente es una de las más famosas y pues con razón. A mí lo que me gustó mucho del Principito es que él ve el mundo de una forma muy distinta. Lo ve sin prejuicios y también se atreve a hacer preguntas que los adultos no se atreven a hacer. Bueno, en mi caso es muy admirable, ya que el autor critica a los adultos, o sea, no juzgándolos, simplemente observando, y también lo cual nos invita a reflexionar. Bueno, para mí el tema de la amistad me chocó mucho, sobre todo una frase en específico del libro, que es cuando la parte del zorro dice: uno solo conoce bien las cosas que son explica. Bueno, esta frase sí fue una que me acompañó toda mi vida, ¿no? Pues hasta el día de hoy me quedó bien marcada. Bueno, ahora hablemos de los personajes. Mi personaje favorito es el zorro, ya que tiene esa inteligencia y esa sabiduría que me inspira. También me identifico bastante con él porque él es un personaje que demora en tener confianza con los demás y yo también me considero así, pero una vez que tengo confianza con las personas me entrego por completo y soy auténtica. Bueno, yo me identifico con el aviador porque representa a alguien que se ha olvidado de cómo mirar con los ojos de amor, pero poco a poco lo recuerda, y eso por parte nos dice que la vida adulta a veces nos vuelve más racionales. Bueno, yo definitivamente, pues me identifico con la Rosa, porque la Rosa es dramática, caprichosa, y yo sí me considero así. Además, la Rosa solo quería ser amada.
Bueno, yo me identifico con el Principito. Siento que él es tan curioso, tan de preguntar y preguntar, hasta sobre el por qué, reflexionar. Yo me identifico bastante con él. Siento que yo también soy muy de querer saber todo y no parar de preguntar y no parar de ser tan curiosa. Y bueno, a mí me encantó su personaje. Chicas, ¿y por qué lo recomendaríamos? Yo creo que lo recomendaría porque es un libro que te va a acompañar toda tu vida. Así tengas 10 años o tengas 40 años, cada vez que lo leas vas a entender algo nuevo o te va a dar alguna enseñanza que capaz antes no habías notado. Bueno, yo lo recomendaría porque nos recuerda que crecer no debería implicar olvidar lo esencial y nos invita a reconectar con lo que nos importa en sí. Bueno, yo diría que el libro, a pesar de sus palabras simples que tienen, pues influye mucho en todas las personas, en los lectores sobre todo. Y pues es una obra que obviamente, como dijo Alba, nos va a acompañar y hasta podemos recomendarlo no solamente a los niños, sino también a los adultos para que tengan esa reflexión y esas bonitas palabras que lleva la obra. ¿Y tú qué opinas, Micaela? Yo pienso que deberían leerlo porque, no sé, es bien chistoso que un libro te haga llorar por una flor y un zorro y un niño y planetas. Yo digo que es muy chistoso, deberían de hacerlo por curiosidad. La verdad que deben de leer El Principito al menos una vez en su vida porque de verdad te abre los ojos a bastantes cosas. Esperen, y ahora les vamos a mostrar una entrevista que le hicimos a una fanática del Principito. Vamos a verlo. Listo, ping pong con Ángela Riccio. ¿Qué curso dicta? Gestión empresarial. Listo, vamos a hacer las preguntas sobre el Principito. ¿Qué le pareció el libro en general del Principito? Muy interesante, es muy bonito, sobre todo en los niños en realidad, porque pues tiene una enseñanza especial, ¿no? Que en realidad todos vamos a querer ser adultos en un cierto tiempo, pero con una cierta responsabilidad, imaginando, ¿no? Situaciones, ideas, reflejos, que muy poco a poco, pues con enseñanza y con el respeto, responsabilidad, lo vamos a poder formar. ¿Qué interpretas? ¿Cómo interpretas la relación entre el Principito y la Rosa? Creo que es un valor esencial en él para que se pueda dar cuenta de que existe el tema de un cuidado en sí, ¿no? Y que esa rosa poco a poco tiene que florecer mediante el espiritual y todo ello para él, ¿no? ¿Qué mensaje o enseñanza te dejó el libro? El libro, El Principito, enseña sobre todo mucho lo que viene a ser la emoción de él de poder ser grande, de poder crecer, ¿no? De poco a poco, pero sobre todo que los niños de todas maneras, o que los adultos tenemos un niño dentro, ¿no? Y que de todas maneras vamos a querer formar, salir, sobre todo con responsabilidad, con amor, con enseñanza, ¿no? Para que todo pueda surgir, salir bien. Si pudiera decirle a alguien por qué vale la pena leer El Principito, ¿qué le dirías? Que sí, que lo lea, que sobre todo en los niños, me gusta mucho, sobre todo mi hijo que tiene 12 años lo ha leído y le ha encantado, ¿no? Porque le refleja mucho una enseñanza, que él tiene que seguir adelante. Por más que los años pasen, él tiene que sobre todo seguir y cultivar lo que él quiere realmente, ¿no? Y sobre todo, si lo que él sueña, lograrlo, es esencial. No, muchas gracias. ¿Creíste que solamente era una? Pues no, son 2 entrevistas. Vamos a verlo. ¿Recuerdas cuándo leíste El Principito por primera vez? ¿Y qué te motivó a leerlo? Bueno, fue una tarea del colegio, ¿no? Yo lo habré leído, que será 12 años tal vez. Y de verdad que en ese momento no llegué a interpretarlo, no pude interpretarlo. Era una incógnita para mí. ¿Qué es lo que más te marcó de la historia? En ese momento, la confusión, porque no sabía cuál era el mensaje en realidad, en esencia de la obra. ¿Tienes alguna edición favorita del libro? ¿Por qué? No, ninguna. ¿Has leído el libro en tus diferentes etapas de tu vida? Sí, posteriormente sí. Posteriormente, cuando yo estaba en la universidad, sí fue un libro que sí, pues había que leerlo, porque lo esencial es invisible, ¿verdad? Lo esencial es invisible. Entonces se entendía de la lectura sobre la amistad, sobre el valor de la solidaridad, sobre lo importante que son las cosas a veces que no son visibles por encima de las cosas materiales, de las cosas
del dinero, de la fortuna, de las riquezas materiales, ¿no? La amistad es importante para sobrellevar una buena vida, tener una vida digna y una vida feliz, la amistad. Bueno, y con todo esto que hemos hablado, creo que todas concordamos en que El Principito no es solo para niños. Es un libro que te va de verdad a conectar con tu niño interior, que te va a hacer ver las cosas de diferente manera y bueno, se los recomendamos un montón. Bueno, sí, y finalmente no te vayas a perder el próximo capítulo que vamos a hablar sobre Mercedes Cabello, una autora de obras muy buenas e interesantes. Y gracias por acompañarnos hasta aquí, hasta el final, chicos. Y no dejes de escucharnos. Hasta la próxima. Chao. Suis-moi, là où je sais s'ouvre, suis-moi. Et si je suis pas, suis-moi, là où niche l'hibou. Suis-moi, on y est presque, suis-moi.